¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Regresamos con ustedes con el podcast Hablemos Claro. Este es el episodio número 81 y me da mucho gusto que hoy nos acompañe como invitada especial la licenciada Claudia Pimentel Villalpa, directora general del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, el IESH, plantel Cintalapa, a quien le agradezco que nos honre con su presencia. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Me da muchísimo gusto la invitación que me hicieron y pues estamos aquí para platicar un rato acerca de la universidad. Así es, vamos a hablar de la universidad, de los 24 años que, por cierto, en este mes de octubre se están cumpliendo de aniversario. Es una institución, la verdad, que ha venido de menos a más y eso es digno de reconocerse. Y, por cierto, le recuerdo que transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Y queremos agradecer, como siempre, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a quienes siempre hacen posible que se lleven a cabo estos podcasts. Agradecemos a la Universidad, por cierto, Salazar, plantel Cintalapa. También agradecemos a la Notaría Pública 163, que atiende el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. A Cantina Regional Tía Julia, que por cierto está en plena reinauguración, en plena reapertura y le está yendo excelentemente bien. Visítelo. Y también agradecemos al despacho contable Ángel Méndez. Así que iniciamos, quédese con nosotros porque el tema va a estar muy interesante. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Bien, ya regresamos. Episodio número 81 para los que se acaban de conectar. Estamos en el podcast Hablemos Claro. Soy Freddy Peña. Les decía que estamos con la licenciada Claudia Pimentel Villalpa, directora general de la Universidad Salazar. Así le vamos a decir, Universidad Salazar, plantel Cintalapa. Muchos ya lo conocen. Y antes que todo, licenciada, a mí me gustaría que abundáramos un poco el tema de la educación, el alcance que tiene la educación, ahorita que estamos hablando ya de 24 años de esfuerzo que ha hecho la universidad y sobre todo con usted, su familia, sus conocidos, sus amigos, los catedráticos, todo lo que engloba la universidad. Pero bueno, vivimos una etapa muy difícil en la pandemia y la educación, yo creo que llegó a un momento que teníamos que acostumbrarnos como sociedad a entender que tenía que ser todo en línea, ¿no? ¿Cómo enfrentó la institución la educación en línea en ese momento? ¿Cómo lograron ustedes tener a los alumnos con la atención debida? Mira, te agradezco muchísimo antes que nada la invitación aquí a tu programa. He visto algunos podcasts y tenía yo la intención de poder participar en alguno de ellos y principalmente en ese tema de la educación, ¿no? Que tanto me apasiona, pero que verdaderamente en los últimos tiempos se ha vuelto muy difícil, de verdad. Y qué bueno que tocas el tema acerca de lo de la pandemia, porque creo que no solamente en la educación, sino en la vida familiar, en la vida social, en todo, o sea, nos quedamos como pasmados, ¿no? Sí. No solamente nosotros como familia ni como personas, sino que verdaderamente los gobiernos y los países se volvieron estáticos a ver qué es lo que iba a suceder en el mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a saber de la pandemia y cuando se empieza a divulgar toda esta situación, la Secretaría de Educación, que es la que nos rige, vamos a hablar ahorita del estado de Chiapas, verdaderamente lo que ella interviene y nos dice, bueno, es que no va a haber clases. Se suspenden las clases en todas las escuelas, no solamente la de nosotros, sino en todas las escuelas a nivel nacional. ¿Y qué es lo que sucede? Que decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y como bien tú dices, ¿no? De repente nos quedamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ah, no, que ahora va a resultar que todo va a ser en línea. Muchas de las escuelas, quiero yo pensar que no solamente las universidades, sino algunas preparatorias, quizá yo la manejaban en aquel entonces y ya estaban acostumbrados. Pero seamos realistas, nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces teníamos que involucrar no solamente a los alumnos, sino también a los maestros. Y de repente había maestros, pues ya con mucho tiempo de antigüedad, que a lo mejor no se le daba todavía la tecnología, ¿no? Porque la tecnología, dices, esto es bien difícil. Y de repente le decías, es que ¿sabes qué? Que tienes que conectarte en línea. Y decía, bueno, ¿pero cómo? Entonces decía, mejor agarro el celular y mejor hago una videollamada, que es más fácil que mis hijos o un primo o alguien me enseñe a una videollamada a que yo utilice el Zoom, ¿no? Uh-huh. Pero
yo creo que todos nos las fuimos ingeniando, ¿no? Y de alguna o de otra forma, algunos muy interesados pues empezaron a tomar cursos para ver de qué forma se podían contactar con los alumnos, pero no solamente el problema era ese, sino que también aunado a que en el municipio de Cintalapa, y tú lo sabes, muchos de los alumnos que tenemos, sobre todo nosotros en la institución, son de colonia. ¿Y qué pasaba en la colonia? No hay internet. Otro, no tenían el teléfono. Entonces, ¿qué hacías, no? Entonces, nos teníamos que empezar a involucrar nuevamente, pues para motivarlos que de alguna u otra forma tenían que conseguir o una computadora o un celular, que era lo más fácil que ellos podían conseguir. Entonces, no todo era en de que tú podías tener tu computadora y conectarte en Zoom, ni mucho menos, sino que también tenías que utilizar el celular, ¿no? Y a lo mejor por una videollamada, por una nota de voz, o sea, tenías que ingeniártelas. Lógicamente, con el paso del tiempo, como que se fue afinando todo esto, ¿no? Pasa la pandemia. Yo no sé, de verdad, bien difícil. Hubieron alumnos que salieron de la preparatoria. Yo creo que tú conociste a algunos alumnos que salieron de la prepa o no terminaron la prepa, porque en ese año, cuando vino la pandemia, no terminaron la prepa y se quedaron, haz de cuenta, sin una graduación, ¿sí? Y de repente entran a la universidad todavía en línea. Entonces ellos como que no, ese cambio no sabían, no lo asimilaban, o sea, si de por sí nosotros, ¿no? Pero verdaderamente pues estamos hablando de la educación, fue muy difícil para ellos. Pasa el tiempo y en el caso de nosotros, por ejemplo, alumnos que cursan una carrera, cualquiera de las carreras que estudian en la universidad, de 2 años, 4 meses, se aventaron 2 años sin ir a la escuela, ¿sí? Y de repente ya cuando regresan, ya muy difícil para ellos, ya el acoplarse nuevamente, todavía el miedo de los padres de familia a que retornaran y que qué iba a pasar y todavía en Secretaría de Educación, pues que con el gel, que con el tapete y todo esto. Entonces sí yo creo que es una generación pues bastante difícil para ellos, ¿no? Porque no es como nosotros, pues. De alguna manera u otra ya queda como para la historia. Bueno, de hecho queda para la historia, ya es historia. El hecho que muchos alumnos vivieron esta situación y que hoy incluso lograron terminar su carrera, porque así como se dice, muchos estaban nuevos, pero otros también ya estaban prácticamente de salida, ¿no? Entonces, yo no soy de la idea tanto que les pudo haber afectado en el proceso de enseñanza, en el proceso académico, porque también pienso, no sé usted, que cuando tenemos ganas como alumnos también de aprender, superarnos, de cualquier forma lo logramos o lo hacemos. En este caso, no creo que haya habido tanto como fallas. Hubo fallas quizás, como usted dice, pero por la cuestión tecnológica, por la falta de conocimiento en el momento. Pero tampoco pasó mucho tiempo para adaptarse, ¿no? Entonces yo siento que en ese sentido sí hubo interés. Sea, fue en general, o sea, definitivamente nosotros no nos costó mucho trabajo acoplarnos, ¿no? O sea, teníamos que encontrar la estrategia de inmediato para poder otorgarle al alumno una buena educación. A final de cuentas se cumplió con todo el plan de estudio de manera diferente porque ya no era presencial, era en línea, ¿no? Yo me refiero en general a la actitud que tomaron los alumnos. O sea, definitivamente es muy cierto que hubieron alumnos que no querían tomar clases en línea. O sea, que decían ellos que yo no le entiendo, ¿no? Y yo te puedo hablar tan claro como mi hija. O sea, dijo, mamá, es que yo no puedo. O sea, no, entiéndeme que no es así. Yo mi carrera que llevo, yo no la puedo ver en una computadora, ¿no? Si a mí no me la enseñan presencial, yo no entiendo nada. Entonces sí había ciertos problemas con algunos alumnos, pero tampoco podemos generalizar, o sea, eran uno que otro alumno que tuvimos algún tipo de problema y que tratábamos de enmendar de alguna otra forma de cómo se le podía nivelar a ese alumno, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya pasó la pandemia, ya hay clases presenciales. Pues ya en muchos lugares ya te quitaron el cubreboca, ¿no? Creo que hasta en el banco hoy decían que el que quiere entrar con cubreboca entre, el que no. Entonces yo creo que vamos a regresar otra vez nuevamente a la nueva normalidad que llaman ellos, ¿no? Así es. Qué bueno que lo menciona, licenciada. Hace rato también le comentaba en cuanto a la educación, con sus años de experiencia, también que usted viene trabajando en el sistema educativo particular, ¿se puede llamar? Así es. Sí, ¿no? Particular.
no sé, vemos de repente a veces una falta de desinterés. Ya ve que ahorita la juventud con la famosa generación de cristal, que son muy difíciles por la tecnología, por muchas cuestiones, es muy difícil a veces que no les quede en el cerebro esa parte de que debes de estudiar, debes de terminar una carrera. ¿Usted considera que a pesar de la situación difícil que vivimos por la pandemia, la situación de la crisis inflacionaria, porque es de mencionarlo, sí, que no solamente es Cintalapa, es a nivel mundial que lo estamos viviendo, ¿usted considera que todavía estamos en ese punto, que no debemos desfallecer en ese objetivo, tanto los jóvenes, los niños, incluso los adultos, por tomar en cuenta que la educación es fundamental para la vida también? Sí, o sea, es definitivo, ¿no? Es fundamental para la vida. Mira, yo te quiero comentar, hace unos días, no hace mucho tiempo, hace unos 15 días, yo entré a platicar con varios grupos, ¿no? Y me llama la atención y yo les ponía como ejemplo, yo sé que las generaciones cambian, tan es así que un ejemplo muy claro, le decía yo a mi esposo ahorita que veníamos, que yo le di clases a tu esposa hace varios años, ¿no? Sí, sí, sí. Y que nos conocemos hace mucho tiempo. Ella te puede decir verdaderamente cómo se daban las clases. ¿Cómo se daban las clases? Pues verdaderamente nos interesaba mucho que escribieran bien, que tuvieran buena letra, buena ortografía, que era, yo me encuentro a la gente y me dice, ay maestra, pero usted me dejaba cuántas veces que yo repitiera, ¿no? Pero aprendían muy bien. Yo entré a hablar con los grupos y les decía, no se imaginan cómo era la educación antes. O sea, era un pizarrón verde con un gis y el maestro se desvivía por enseñarles ahí. Y de verdad, ahorita nos hemos vuelto cómodos todos. Llega el maestro con su celular, con su computadora y a ver, muchachos, tú te toca dar la clase, ahora todo el tema y todo lo demás. Entonces, no hay ni la motivación como tal. Entonces, como que todos nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Es fundamental, claro que es fundamental, pero no es la misma de antes. O sea, el alumno, si tú ahorita le dices, saca una hoja, te voy a hacer un dictado de palabras y te voy a poner ortografía, se va a molestar, ¿no? No le va a gustar, pero venimos mal desde antes, de verdad. Nosotros, por ejemplo, les dictamos un oficio, no saben hacer un oficio, no saben hacer una carta. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú crees que a nivel de universidad les tenemos que empezar a enseñar la escritura y la ortografía? Ya no se puede, ya no se puede. No. Entonces, como que venimos arrastrando, ¿no? Ya es una generación que se viene arrastrando. Yo no sé dónde estamos los culpables, si nosotros papás, si los maestros y directivos, no lo sé. No te podría yo contestar, pero de que los alumnos de antes eran diferentes, sí lo son. Sí, eran como que más comprometidos, de alguna u otra forma aceptaban una sugerencia, ¿no? Ahorita tú lo dijiste, ¿no? La generación de cristal. Yo creo que no es tanto de cristal, pero sí de verdad son diferentes, pues, ¿no? Uh-huh. Hay que tener otro trato verdaderamente. Sí, y lo que usted dice es muy importante. Me llama la atención porque esos ejemplos que usted dice, la exigencia de los maestros en la ortografía, la letra, caligrafía le llamaban. Sí, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo las famosas planas. Así es. ¿No? Incluso, no sé cómo se le llamaba cuando estábamos en la primaria, pero que hacían hacer como rayitas y rayitas y rayitas. Era para aprender a mover la mano, el lápiz, no sé. Pero servía mucho. Todo eso servía. La ortografía, yo no soy un experto, le voy a decir, en ortografía. A pesar que tengo ya muchos años redactando. Hago hasta lo imposible por redactar lo mejor que pueda. Tengo mis errores, por supuesto, pero yo veo a veces horrores de compañeros o amigos, no compañeros del gremio, perdón, no van a malinterpretarlo, compañeros de mi generación, pues, no de los 80s, de mi escuela, que ya son profesionistas y escriben con palabras con letras que no van. Entonces, me sorprende cómo es posible que nunca se hayan preocupado por eso. Y eso se transmite finalmente, porque si son maestros, los alumnos se dan cuenta. Bueno, claro. No se dan cuenta los niños, ¿no? Pero de repente el niño puede decir, no, si mi maestro así lo escribe, o así me mandó un mensaje de texto. Esto de los mensajes de texto, como usted decía, bueno, la tecnología también ha hecho hasta la flojera para muchos, porque se abrevia todo, ¿no? Se abrevia o se pone una letra por otra y muchos solo ellos lo entienden qué significa. Pero bueno, finalmente todo eso que usted dice, me quedo con lo último que usted dijo.
ya no hay necesidad que a nivel universitario se le tenga que estar llamando la atención a un alumno porque no tiene buena ortografía, en definitiva, ¿no? Y eso venía de atrás, ¿no? Claro. Pero también, yo creo que sí, no sé si estará de acuerdo, que es muy importante que también ellos asuman esa responsabilidad de decir, es que estoy mal, ¿no? Debo de corregirme y debo de aceptar una observación. A mí me ha pasado en los grupos de WhatsApp de los amigos. Yo no sé por qué tengo esa costumbre de escribir completos mis mensajes, ¿no? Y si lleva acento, lo pongo el acento. Uh-huh. Y si el corrector, como usted dice, se nos facilita por la tecnología, pues también lo aprovecho, la verdad. Y parece mentira, pero de los correctores digitales o electrónicos también aprendemos. Sí, claro. ¿No? Entonces, y yo tengo esa mala costumbre que si un compañero pone algo mal, yo se lo corrijo y le pongo, sí, tal cosa. Y les da coraje. Dice, bueno, no sé qué. Pero no sé, no lo hago con el afán de molestar, simplemente para que nos demos cuenta que en algo estamos mal ahí y no es posible que sigamos fomentando o difundiendo cosas que no deben de pasar, porque es importante, yo siento, por eso se ha perdido el interés. ¿Y qué le transmitimos a los hijos? Lo mismo. Al final de cuentas, ¿no? Porque va a decir, ¿qué me puede decir mi papá? Sí. O mi mamá, sí, igual me manda los mensajes y no, claro. No, ¿verdad? Pero como tú decías, ¿no? Quizás a lo mejor corregirlos a los alumnos no tanto porque es un tanto difícil por las generaciones que hablábamos y todo lo demás, ¿no? Porque agarran una moda de escribir y sí es cierto. Una moda de escribir porque es una moda, no es de que a lo mejor no sepan la ortografía, pero a lo mejor es una moda escribir hola, ¿qué hace? Por ejemplo, sin H y con K y con S, ¿no? Según para ahorrarse los caracteres. Según para ahorrarse, o porque es la moda que así escriben y todo el mundo le entiende, como tú decías, todo el mundo le entiende, ¿no? Pero sí tratar de no volverlo a difundir, ¿no? Porque si nosotros lo difundimos y bueno, participamos y ya te lo mandé así, me gustó cómo escribiste y yo lo vuelvo a mandar, entonces hacemos una difusión errónea y eso es lo que hace que pues todo lo vea como normalidad, ¿no? ¿Sí? Tiene usted toda la razón. Entonces, cuando hablamos de educación, también eso es muy importante. Lo que usted dice, ya me mencionó cómo se tuvieron que no sobrevivir, más bien enfrentar la pandemia, ¿no? Y la educación en este nuevo reto que se cumplió, se sobrevivió, se sobrepasó afortunadamente. Otra de las cosas que me llama mucho también de la educación, licenciada, es cuando encontramos a personas que por una u otra circunstancia no pudieron ni siquiera a veces concluir su secundaria, ¿no? Uh-huh. Llegaron hasta sexto de primaria o se quedaron en primero de secundaria, no sé. ¿Usted considera que a pesar de los años es importante a veces, si hay una oportunidad, seguir estudiando, terminar una carrera y sentirse orgulloso con la familia de decir, oye, lo lograste? ¿Usted considera que nunca es tarde para eso? No, claro que no. O sea, de hecho yo tengo muchos compañeros que están ahí en la escuela que han traído a sus mismos familiares a que estudien o gente que ha llegado a la institución, vamos a decir mayores en el sentido que pues, regularmente los jóvenes que tenemos nosotros pues son de 17, 18 años que inician. Es la edad promedio, Es la edad promedio y quizás un poquito más grandes, pero es la edad promedio. Pero ya de ahí ha habido gente que yo te puedo hablar de un comandante o que te puedo hablar de una ama de casa o que te puedo hablar de alguien, de un empresario, ¿no? O sea, estoy hablando de gente mayor. Me recordó el comandante Ureña, Manuel Ureña. Él estuvo ahí. Sí, pero habían otros más que tenían altos cargos y que de alguna u otra forma dijeron ellos, quiero estudiar. Y es difícil a veces que los acoples porque verdaderamente, o sea, su capacidad y experiencia que tienen pues sobrepasa muchas veces los niveles de los jóvenes, ¿no? Pero sin embargo, se acoplaban muy bien y eran gente muy estudiosa y eran gente que sacaban con buenos promedios, ¿no? Entonces yo creo que nunca es tarde. Tenemos todas las posibilidades y las facilidades ahorita en nuestro estado de que puedan terminar. Tú decías, bueno, si se quedó en la secundaria y no la terminó, pues está la educación para adultos, ¿no? Uh-huh. Y que con un examen te puede hacer que tú termines la secundaria, quizá no a lo mejor tan fácil la prepa, pero también la prepa es muy fácil, una prepa abierta, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas posibilidades ahorita. Y después, si tú quieres continuar,
Pero hay muchas cosas que se enraman y que dicen, bueno, no solamente es de que yo quiera estudiar, a lo mejor no me alcanza el dinero, mi familia, pero muchos de los papás, ya sus hijos ya son mayores, ¿no? Ya están graduados y todo lo demás. Entonces yo creo que ha de ser bien padre, ¿no? Que de alguna otra forma digas, bueno, ya cumplí con mis hijos, ya son profesionistas, bueno, y ahora quiero preocuparme por mí, ¿no? Qué padre que fuera eso y que de alguna otra forma, bueno, ya siguieran estudiando, no importa que estén grandes, ¿no? Así es, yo he visto casos en internet, ahora en las plataformas digitales, cuando a veces un adulto mayor, ya de 70 años, llega a la escuela y se gradúa con sus compañeros y dicen el abuelito, no sé qué, ha de ser muy emocionante, muy bonito, sí, claro, tanto para él como para su familia, ¿no? Porque, como usted decía, yo soy de esa idea, me quedo con esa frase, nunca es tarde para aprender, ¿no? Para aprender y estar en una escuela. Y ya que estamos hablando de la escuela, profesora, licenciada, perdón, también es importante mencionar y reconocer los 24 años que tiene de haberse creado en Cintalapa el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, que es la Universidad Salazar, plantel Cintalapa. 24 años. En este mes de octubre están celebrando los 24 años. Así Por supuesto, no celebrando que van a decir, todos los días hay fiesta en la escuela. Es un orgullo para usted como el pilar más importante, yo creo, que puso la decisión. Lo vamos a hacer, ¿no? Cuénteme algo de eso, así de manera muy general. ¿Cómo fue que le nace la idea por arrancar una escuela en Cintalapa? ¿Y qué escuelas habían en ese momento públicas? Como para decir, no, le vamos a entrar, le vamos a apostar a la particular. Si mal no recuerdo, nomás me adelanto con esto. Creo que nada más estaba la normal en ese tiempo. Así es, nada más estaba la normal. Cuénteme. Es una gran historia, mira, yo no te voy a ahondar mucho en muchas cosas porque de verdad que nos costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero en el año 1998 no existía ninguna escuela, ninguna universidad aquí en el municipio. Efectivamente, como dices... Lo imagines. Exactamente, así es, sí es cierto, sí tenía un año. Está casado. Ya lo estás... Pero vas a ver que en aquel entonces... Nosotros, al ver que no había ninguna universidad aquí en el municipio, yo recuerdo muy bien, pues estaba nada más la normal, y regularmente la normal es una institución donde cuesta mucho trabajo que entres, ¿no? Porque nada más es cierto número de fichas que te dan. Y yo recuerdo muy bien que en aquel entonces, pues había un presidente municipal que lamentablemente falleció. Y que yo llegué, por ejemplo, en ese momento a comunicarle, a decirle que teníamos la intención, porque habíamos platicado con el contador Federico, y él dijo que sí se podía poner la universidad y que se podía traer un plantel aquí en Cintalapa, para comunicarle a él que pues habíamos logrado ya que se viniera una universidad aquí. O sea, ya tenían como el respaldo. Ya él dijo, sí, se pone y todo lo demás. De Tuxtla para acá y todo, ¿no? Pero de repente haz de cuenta que no, se molestó demasiado. Se molestó muchísimo y dijo, ¿cómo creen? Si va a entrar a la otra escuela. Y en ese entonces creo que también entró en el mismo año la UVG. Sí. ¿No? Entonces, pero era algo así como que, bueno, no sabíamos ni nada. Y a final de cuentas, bueno, existió todo el respaldo por parte del ayuntamiento, ¿no? Tú, como lo has dicho, hemos sufrido altibajos porque han sucedido ciertas cosas en la escuela, como en aquel 2015 que fue lo de la explosión de la escuela. Sí. Pero, y por cierto, hay un paréntesis, perdón, licenciada, pero vale la pena mencionarlo. Fue un momento tan feo. Caótico. A mí me tocó cubrir esa nota, por cierto. Y mucha gente, no todas, pero mucha gente llegaron a pensar... ¿Hasta aquí acabó la escuela? Sí. Porque lo escuchó, o tal vez los mismos hablan, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, ese incidente o ese mal momento, yo creo que al contrario, hizo como que de repente la escuela retomó fuerza. Y le digo, no sé por qué, pero se lo estoy reconociendo públicamente porque mi respeto, la verdad, para tener esa valentía. Son temas muy difíciles, ¿no? Y verdaderamente si hay alguien que le debo de agradecer es a mi esposo, verdaderamente, que estuvo conmigo en esos momentos y que él sabe todo lo que pasamos, pero
hubo como una conjunción de todos los elementos que estábamos trabajando ahí en la universidad. Sí. Y era increíble, fue increíble que a pesar de todo lo que sucedió y demás, o sea, cómo nos dividimos todos, ¿no? Entonces dijimos, a ver, bueno, cabeza fría, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponernos a trabajar. Bueno, tú te dedicas a buscar otra escuela, un instituto. A 10 días estábamos de iniciar clases. Sí, yo me dedico a lo legal. Y bueno, nos dividimos todos, ¿no? Los vecinos nos ayudaron. Toda la gente participó de alguna otra forma, ¿no? Para los que nos están viendo, escuchando en ese momento estaba ubicado el plantel sobre la avenida Central, ¿entre qué? Era la segunda y tercera. Entre segunda y tercera, ¿verdad? Uh-huh. Poniente. Sí, así es. Ok. Pero bueno, de alguna u otra forma son experiencias de vida que te quedan muy grabadas, ¿no? Y que te cuesta mucho trabajo porque como tú lo dices, ¿no? Eran momentos decisivos que decías, o le sigo o aquí me quedo, ¿no? Uh-huh. Y que decías, es que no es posible que yo me quede, ¿no? Cuando se había perdido todo. Entonces dices, no, pues a final de cuentas he luchado y no me puedo yo quedar, tengo que seguir adelante, ¿no? Pero por supuesto que te ayuda la gente que está a tu alrededor, porque si yo no hubiera tenido en esos momentos la gente que tenía a mi alrededor, principalmente a mi esposo, a mi hija, que fueron de las que se murieron, a muchos amigos y a los maestros, sí, pues lógicamente no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Pero bueno, en conjunto con todos ellos, pues logramos pues salir adelante, ¿no? Pero me platicaba cómo empieza su proceso. Ahí nos quedamos y hicimos el paréntesis para ver de la creación de la universidad, y se viene creando. Bueno, ¿empiezan ustedes en dónde? Sus primeras clases, ¿dónde fueron? ¿En qué lugar? Ahí, justo ahí. Sí, ahí ¿Se iniciamos. puede decir que del 98 al 2015 estuvieron en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. Y de ahí, pues, hemos crecido porque sí, verdaderamente hemos crecido, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque le hemos puesto demasiado empeño a la calidad de la educación aquí en el municipio. Fuimos pioneros, efectivamente, como te digo yo, que fuimos pioneros en la educación aquí en el 98. Uh-huh. Y ya en el 2017, aproximadamente 2015, 2017, iniciamos con el proceso para meter la carrera de Derecho, que es donde ya seguimos creciendo más. ¿Con qué carrera iniciaron, perdón? Iniciamos con carreras administrativas, contaduría, administración, ingeniero en zootecnia, mercadotecnia, ¿no? Fueron las carreras administrativas, o sea, con las que iniciamos. Con una, no, 4, iniciamos, eran cinco carreras con las que iniciamos y posteriormente ya metimos lo que fue la carrera de Derecho. Sí. ¿No? Y que nos benefició en ese momento porque pues empezó lo que vino el cerezo, ¿no? Uh-huh. Aquí en Cárdenas, y bueno, eso nos benefició muchísimo a nosotros. Sí. Uh-huh. Estoy buscando, no voy a pensar que soy maleducado, estoy buscando lo que escribí. Uh-huh. Estoy buscando lo que escribí de la universidad. Ahorita al final de que usted termine voy a leer un párrafo. Voy a ver si... Aquí está. Bueno, aquí está, mire, para que vea que es cierto. Aquí está el logotipo. Okay. Y esta es la redacción. No me vaya a regañar cuando lo lea de mi redacción. No me vaya a regañar por si tengo alguna falta de ortografía. Pero no quería perderlo porque ahorita que terminemos voy a leer una parte de eso. Hasta este momento, en estos 24 años, profesora, ¿tiene usted una idea, por lo menos? Yo sé que hay un registro, pues. Claro. Pero ¿tiene usted una idea cuántos catedráticos han pasado ahí de entrada? Sí, o sea, ¿cuántos catedráticos y alumnos y generaciones, ¿no? Sí. Porque en aquel entonces, en el 98, pues las carreras eran de 4 años. Y después completitos. Y ya después ya vino la modificación y eran de 2 años 8 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces las generaciones pues fueron variando un poco. En esos 24 años estamos hablando que aproximadamente fueron 30 generaciones aproximadamente, porque te digo, unas carreras duraban 4 años y otras carreras duraban ya en los últimos tiempos de 2 años 8 meses. Uh-huh. Y luego vino el semiescolarizado. Así es, efectivamente, que era el mixto que le llamamos nosotros en la Secretaría de Educación. El mixto porque es variable el horario, puede ser en la tarde, puede ser el sábado, puede ser el domingo. Y yo he escuchado también, no nos estamos saliendo tampoco del tema, pero yo he escuchado a algunos que menosprecian cuando dicen, es que estudiaste en semiescolarizado. Es lo que yo le decía, yo creo que no es el hecho de estudiar semiescolarizado para ser buenos profesionistas y buenas personas. Lo define las ganas, ¿no? La pasión
la vocación incluso porque queremos salir adelante o ser profesionistas, eso lo define. O sea, no es menospreciar, es que él vale más porque estuvo 4 años. ¿O cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es de que ¿cómo te diré? Los alumnos que egresan de la preparatoria, sí, por ende, lo único que van a hacer es estudiar. Entonces, los papás lo que hacen es mandarlos a estudiar una carrera escolarizada para que de alguna u otra forma se entretengan toda la semana. Los que estudian el semiescolarizado regularmente es gente que trabaja o gente mayor. Por eso es que te decía yo que algunas personas que se habían decidido a estudiar ya mayores, pues ellos elegían el fin de semana. Entonces, de alguna u otra forma, pues su tipo de aprendizaje para ellos era más fácil digerirlo, ¿no? Porque estaban acostumbrados, no sé, a leer, a la tecnología, de alguna otra forma ellos necesitaban estudiar, ¿no? Pues ya sea para un ascenso en su trabajo o cualquier otra cosa. Entonces, los de fin de semana, la mayoría ya eran gente que trabajaba. Entonces era más fácil, ¿no? Nunca nos tocó así como que un menosprecio porque los alumnos de entre semana les dijeran ellos no, porque eran como que grupos diferentes. De hecho, licenciada, yo lo digo en términos generales. Ajá, sí, sí. No voy a pensar que me estoy refiriendo a la escuela. Finalmente yo también egresé de la misma institución en Tuxtla, pero yo lo digo porque he escuchado a veces algunas personas que mencionan que por el hecho de que estudiaron 2 años y medio, 3 años no es lo mismo. Sin embargo, pues yo no soy de esa idea. Como usted decía al principio, antes, piensan que antes decían, no, nos exigían 4 años estar en la escuela de lunes a viernes y ahorita en 3 años ya son licenciados, ¿no? Pero yo conozco a muchos que son buenos abogados, buenos licenciados en la administración de empresa, que estuvieron en carrera semiescolarizada, pero yo creo que ya es, le digo, el gusto, sí, la pasión que tenemos, ¿no? Por la educación. Otra cosa curiosa, me imagino que le quiero preguntar también de manera muy personal, ¿qué siente usted cuando ya ve a un profesionista emprendedor trabajando, haciendo algo? ¿Cómo se siente usted? Ese muchacho pasó por mi escuela, ¿no? Sí, muy, muy orgullosa, de verdad. Me he topado con mucha gente que ha ascendido y que ha tenido buenos puestos, y me ha tocado porque yo he ido ¿no? Sí, o sea, yo he ido a instituciones públicas y me topo y de repente me contestan, me dice, ay, profe, ¿cómo está? ¿No? Y me acuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Sí. De verdad, a mí me da muchísima emoción, mucha emoción ver a ese tipo de gentes que han salido adelante y que dices, bueno, fue mi alumno, ¿no? Entonces sientes un gran orgullo y dices, bueno, ha valido la pena todo este esfuerzo, ¿no? Sí, sí. A final de cuentas, toda esta dedicación que se ha tenido aquí en el municipio, dices, bueno, está valiendo la pena, ¿no? Y sigue valiendo la pena porque seguimos creciendo y de alguna u otra forma los maestros están muy comprometidos con la escuela, ¿no? Lógicamente, como tú lo sabes, pues de alguna u otra forma, así como tú lo has hecho junto con tus hijos, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Con una de mis hijas, ¿no? Que se ha involucrado. De hecho, ya estaba involucrada ella ya estaba en el área de maestría, ¿no? Y se ha ido involucrando más, ¿no? Entonces, lógicamente, pues se van integrando más jóvenes ahorita a la universidad en el área administrativa y eso hace que vaya cambiando como que la forma de la escuela, pero no sin quitar esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Para con la educación aquí en el municipio. Eso es muy importante. Y cuando le mencionaba de los jóvenes que ahorita son profesionistas, incluso ya adultos, yo creo, ¿no? Muchos de ellos, ¿le ha tocado ver alguno ya metido en la política, en algún peldaño por ahí que usted diga, sí, ya fue presidente, por lo menos regidor o diputado o algo de aquí de la zona que usted, sin mencionar nombres? Más me ha tocado que regidores, más me ha tocado que regidores, ¿no? Que de alguna otra forma, sí, presidente, no muy me acuerdo que haya sido, ¿no? Pero sí, regidores sí, o algún otro puesto que haya tenido dentro de la administración, sí tengo varios. Incluso alumnos. También se da, yo he visto en algunas escuelas que luego regresan como catedráticos, ¿no? Así es. ¿Les ha pasado o tienen algún caso ustedes? Sí, nos ha pasado. Nos tocó hace poco tiempo que había un magistrado aquí y que nos tocó ir por alguna circunstancia al Cerezo para entregar algunos apoyos y él era magistrado, ¿no? Y él también era catedrático de la universidad y le preguntamos, bueno, usted siendo magistrado, ¿qué? Dice, es que mi pasión es dar clases.
O sea, no importa el puesto que yo tenga, pero yo quiero dar clases. Entonces los fines de semana llegaba y daba clases ahí en la institución, ¿no? Pero yo creo que mucha gente ya lo trae muy arraigado eso, ¿no? De dar un poquito más de ellos o de lo que han logrado ellos, poderlo compartir, y es porque regresan nuevamente a ser catedráticos de la universidad. Qué bueno, indudablemente una muy buena experiencia de trabajo académico que han realizado ustedes. Y profesora, ¿alguna anécdota que usted también recuerde, dejando atrás las cosas feitas que pasaron o esos momentos desagradables? Algo que usted diga, en los 24 años hasta este momento hay algo que me siento contenta, me siento satisfecha. ¿Qué podría ser? Todo, yo creo que todo. La preparación de esos jóvenes que salen, el compromiso que tienen los catedráticos, el ser una empresa que de alguna u otra forma tiene gente que trabaja con nosotros, que puede tener una fuente de empleo. Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Que dices tú, bueno, yo llegué aquí a este municipio y he hecho algo por el municipio, ¿no? No siempre lo difunde, no siempre, no soy de esa idea, y mucha gente me critica a veces y dice, bueno, pero ¿por qué no lo cacareas? Como dicen aquí, ¿no? ¿Por qué no lo cacareas? Sí. No soy de ese estilo, sino de más de trabajar, más de darle el ejemplo, más de poder ayudar si lo puedes hacer, ¿no? Y yo creo que todo el conjunto de personas que trabajamos en la institución, yo creo que llevamos esa misma línea, ¿no? De poder ayudar cuando podemos ayudar, de comprometernos siempre en dar lo mejor, y los catedráticos de alguna u otra forma, pues son los mejores, ¿no? Son los mejores, y estamos formando jóvenes verdaderamente muy profesionistas. Qué bueno. ¿Considera usted, licenciada, que aquí en Cintalapa, por supuesto, respetando la política de la universidad, pero considera usted que hace falta como que más espacios para los muchachos de saber elegir carreras, que se tienen que ir a otro lado? ¿O considera usted que hace falta eso, como que hacer crecer pues el número de profesiones o carreras aquí en Cintalapa? Pero depende desde el punto de vista de donde lo veas. Deberá de ser a la par, ¿no? O sea, vas a pedir tú más carreras, pero vas a tener más fuentes de empleo. Pero si no tienes esas fuentes de empleo, entonces no puedes ofrecer más carreras, ¿no? Entonces es así como el pensar y decir, bueno, ¿en qué me estoy enfocando, no? Verdaderamente aquí. Si no crecemos mucho en cuanto a la economía, en cuanto a las empresas y todo esto, entonces es muy difícil que ofrezcas otro tipo de carreras que a lo mejor no van a tener una fuente de empleo inmediato. Y entonces es donde entra una cierta frustración con los muchachos que salen y dicen, bueno, sí, voy a estudiar X carrera, la que tú quieras, pero que no hay una fuente de empleo aquí. ¿Y qué voy a hacer después saliendo? ¿No? Sucedió mucho en muchas carreras que se ofrecieron en otras universidades, ¿no? Y que de repente empezó a ver como un cuello de botella y habían demasiados profesionistas, pero no había fuentes de empleo. Entonces decía el gobierno, no, ya párenle, no, ya no den esa carrera, porque de alguna u otra forma no va a haber dónde coloquemos a esos alumnos, ¿no? Eso es muy importante también, el área laboral, hacia dónde, el campo laboral, ¿no? Así es. Porque puede ser un buen ingeniero, puede ser un buen licenciado en lo que sea, pero de repente se quedan de brazos cruzados. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? No sé, a veces ni se quedan en el país, se van a Estados Unidos, no sé. Y como todo, ¿no? Entra como una moda, ¿no? Es que la moda ahorita es que estudies tal carrera. Pero volvemos a lo mismo, o sea, seamos realistas de nuestro municipio, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Porque verdaderamente hay jóvenes que no pueden irse a otro lado, ni siquiera a Tuxtla. Yo platicaba, te decía yo hace poco con los muchachos y les decía, bueno, ¿qué quieres estudiar? No, pues no sé si contador o administrador, bueno, pero puedes salir fuera, puedes tu fuente de empleo, ¿dónde lo vas a conseguir? ¿Dentro del municipio o te vas a ir fuera? ¿No? Y si muchas de las veces no tenían la posibilidad de irse fuera, pues tendrían que escoger una carrera y quedarse aquí en el municipio, ¿no? Ok. Eso también es muy importante lo que usted menciona, porque desafortunadamente muchos muchachos, a veces yo he escuchado, tristemente he escuchado, amigos que son abogados, tal vez ya tienen 2, 3 años o 1 año,
y todavía siguen esperando una oportunidad. Yo no soy abogado, pero me imagino, no tengo yo esa idea, que si estudié para ser abogado, no necesariamente voy a estar en una oficina de gobierno o en una empresa trabajando cuando puedo litigar. Puedo poner mi propio despacho. Así es. Puedo darme a conocer y puedo ser un buen abogado. Si mi objetivo es ser notario o no sé, cualquier cosa, es luchar por ese objetivo. Pero primero voy a litigar, voy a aprender cómo se hace ya en el campo laboral, claro, mi trabajo. Y tristemente le digo, porque yo conozco a muchos que están esperando y no, digo, si yo supiera hacer eso, tanta gente que a veces busca el que le redacten nada más algo para ir al Ministerio Público, ¿no? No sé. Lamentablemente es una realidad que pasa. Y así sucede con muchas profesiones, así, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos llegando prácticamente ya a la parte final. Nos están indicando que ya tenemos... Parece mentira, licenciada, pero pasaron 40 minutos. ¿Cómo crees? Sí. Usted habló 39, yo 1. No. Nada más voy a leer un pedacito de lo que yo escribí para la escuela. Porque le digo, me llamó mucho la atención en los 24 años. Y así lo titulé, ¿no? Le puse 24 años formando líderes. La Universidad Salazar Cintalapa en este mes de octubre está cumpliendo 24 años al servicio de la comunidad estudiantil en esta región de Chiapas. Ha sido una institución formadora de líderes profesionistas al lado de excelentes catedráticos que han consolidado este sueño académico. La directora Claudia Pimentel Villalpa ha sido la persona clave junto a su familia para la consolidación de este gran proyecto académico que ha sido plataforma para cientos de egresados que hoy son excelentes profesionistas. El plantel universitario ha ejercido una labor extraordinaria por más de 2 décadas, que es justamente educar a los jóvenes de nuestra sociedad. La educación y la formación de los futuros ciudadanos es imprescindible en estos momentos de globalización y transformación que vive el mundo. Y es por ello que la Universidad Salazar ha demostrado responsabilidad con los jóvenes profesionistas. Por este motivo, hoy se reconoce y se felicita a la Universidad Salazar Cintalapa por cumplir con esta ardua labor bajo los fundamentos de la ética y la moral que deben regir nuestras vidas. Deseamos que continúen con ese compromiso como lo han venido haciendo por tantos años. Muy bonito, y no lo había yo leído. Bueno, eso. Muchas gracias. Yo lo escribí hace unos días, lo subí a mi plataforma. Y porque nos llamó mucho la atención, y le digo, en este espacio tratamos siempre de tocar temas de interés social, reconocer lo que tal vez para nosotros es importante. Claro. Aquí en nuestra zona de Cintalapa. Y bueno, queremos culminar con esto. No sé si usted tiene un mensaje, algo que usted quiera agregar, licenciada, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias. Por ejemplo, se me olvidaba preguntarle ahorita cuáles son las carreras que está ofertando la Universidad Salazar. Administrativas es contaduría, administración, informática, mercadotecnia, ingeniero zootecnista administrador y derecho. 6 carreras. 6 carreras. ¿Hay cupo todavía para algún interesado que diga, es que me retrasé mucho, pero quiero inscribirme? Sí, claro, siempre hay cada 4 meses nosotros abrimos los espacios, ¿no? Y para todo lo hay. Y quiero agradecerte de antemano a ti y a tus hijos, ¿no? Sobre todo el interés que han tenido por la institución. Te agradezco la invitación sobre todo. Y desde este espacio sí me gustaría aprovecharlo y enviarle verdaderamente todo mi reconocimiento a todos los catedráticos de la universidad, que han sido personas muy comprometidas, y al personal administrativo, que somos uno solo todos nosotros, que de alguna u otra forma formamos un gran equipo de trabajo, pero sobre todo agradecerles a los alumnos que han confiado en nosotros y a los padres de familia. Los padres de familia
que han tenido la buena voluntad de mandar a sus hijos con nosotros porque saben la experiencia que tenemos, saben el compromiso que hay dentro del municipio y pues que sigamos creciendo y que sean muchos años más, ¿no? 24 años parece pocos, pero ya se pasaron en un ratito, ¿no? Y tú aquí lo vamos dijiste. a estar cuando se cumplen los 25, ¿eh? Así es. Es un compromiso. Así es, claro que sí, y también nosotros es el compromiso. Y como bien decías, ¿no? Podíamos festejarlo con bombos y platillos y todo lo demás, pero a veces no son los momentos, de verdad. Ahorita teníamos nosotros partido de fútbol y pues ya ves con la situación que pasó en Jiquipilas, que ni siquiera en Cintalapa hay papás que están muy espantados, ¿no? Entonces dicen, no, que cómo van a salir a la calle y todo esto, ¿no? Y respetamos todas esas decisiones. Entonces, ahorita los 25 años, pues tienes que ser en grande, ¿no? Así y es. aquí vamos a estar, claro que sí, te agradezco muchísimo la invitación. Nada más antes de irnos, yo quiero recalcar dos cosas. Bueno, uno es una pregunta y otra recalcar algo. Algo que debe de saber nuestra gente que nos está haciendo favores de vernos y escucharnos, es que la Universidad Salazar también, no solamente por el hecho de que es particular y que hay una cuota, o sea, hay una inscripción, un pago que se tiene que hacer, también hay momentos que se aplica, ¿cómo se dice? El criterio de decir, bueno, de un estudio social, no sé cómo le llamen ustedes, para aplicar a un alumno una beca, no sé, de un porcentaje, un descuento. Eso también es importante mencionarlo. Claro. O sea, no te traen nada más que si quieres entras y pagas tanto, ¿no? O sea, hay criterios, ¿no? No, hemos sido muy conscientes en muchas situaciones, no tienen ni idea en cuánto, ¿no? Lógicamente no puede ser nada abierto porque pues hay mucha necesidad de mucha gente y de alguna otra forma no tendríamos la capacidad de poder apoyar a todos, ¿no? Pero hay una convocatoria. Hemos ido a las colonias, se les ha apoyado a los jóvenes que vienen de colonias, ¿no? Y a veces la Secretaría de Educación, porque es cierto, y eso está en un reglamento, que nos exige el 5% de becas. Y nosotros, si teníamos que dar 5 becas, nosotros damos 50, ¿no? O más si está dentro de nuestras posibilidades darlas, ¿no? Y hemos sido muy conscientes en ese sentido siempre de poder ayudar a la gente que más lo necesita. ¿Cuánto está la colegiatura en promedio? 1,300 pesos. Sí, hace 5 años que está así 1,300. No 1,300 hemos cambiado. mensuales. 1,300 mensuales, sí. Y ya se les hace descuento de beca a algunos alumnos que lo han solicitado. Perfecto. ¿Algo más? No, licenciado. Eso es todo. Les agradezco muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron viendo este episodio número 81 del podcast Hablemos Claro. Les recuerdo que estuvo con nosotros la licenciada Claudia Pimentel Villalpa, directora general de la Universidad Salazar, plantel Cintalapa. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores. De entrada a la Universidad Salazar, porque siempre nos acompaña en los podcasts, a la Notaría Pública 163, le enviamos un saludo al licenciado Francisco Bedwell Jiménez, titular de la notaría, a la Cantina Regional Tía Julia, también agradecemos al despacho contable Ángel Méndez y por supuesto este tema, los 24 años formando líderes en la Universidad Salazar, plantel Cintalapa. Les recuerdo que el podcast se transmite desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Yo soy Freddy Peña. Buenas noches, que descanse.